tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar con la encíclica Fratelli Tutti del capítulo 2, cuyo título es Un extraño en el camino. Ahora vamos a ver el análisis que hace el Santo Padre de los personajes. La parábola comienza con los salteadores. El punto de partida que elige Jesús es un asalto ya consumado. No hace que nos detengamos a lamentar el hecho. No dirige nuestra mirada hacia los salteadores. Los conocemos. Hemos visto avanzar en el mundo las densas sombras del abandono, a la violencia, utilizada como mezquinos intereses, de poder, acumulación y división. La pregunta podría ser: ¿dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir a los ladrones? ¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos? Los que pasan de largo esta peligrosa indiferencia de no detenerse es el producto del desprecio o una triste distracción. O hay desprecio o hay distracción, por eso pasan de largo. Hay muchas maneras de pasar de largo. Una es ensimismarse en sí mismo, otra desentenderse de los demás, ser indiferentes. La otra unidad hacia afuera es un desprecio a los pobres y a su cultura. Simplemente los pobres no existen. Para él están fuera de su horizonte de interés y no tienen por qué preocuparse por ellos. En los que pasan de largo hay un detalle. Eran personas religiosas, se dedicaban a dar culto a Dios y sin embargo esto no garantiza de que vivan como a Dios le agrada. Estas personas se sienten superiores frente a los demás sin practicar la caridad. La paradoja, ¿no?, dice el Santo Padre, es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Los salteadores del camino suelen a veces también ser aliados secretos de los que pasan por el camino mirando a otro lado. O sea, los salteadores están de acuerdo con los que pasan mirando al otro lado. Coludidos, dice el Santo Padre, engañan a la sociedad para esquimarla. En su función crítica aparentan tener pureza, pero están coludidos para esquimarla. Hay una triste hipocresía, dice el Santo Padre, cuando la impunidad del delito, cuando del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo, y cuando otros males que no logramos desterrar se unen para una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que hacer cundir la desconfianza y la perplejidad, ¿no? Hay una hipocresía cuando, como dice acá, cuando el delito es impune, ¿no?, cuando las instituciones lo hacen para provecho personal o para un grupo de personas, ¿no? Cuando no logramos desterrar la corrupción, todo esto se une, hacen descalificar la situación y siembran la desconfianza y la perplejidad en las personas.
el engaño de todo está mal es respondido entonces con un nadie puede arreglarlo. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, de esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza, y eso no alienta a un espíritu de solidaridad y de generosidad. Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perfecto y perverso. Así obra la dictadura invisible de verdaderos intereses ocultos, que se adueñan de los recursos y de la capacidad de opinar y de pensar. Miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones, desarmados y desprovistos, o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro. Porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente, bajo el ropaje de la política correcta, a los modos ideológicos, a las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo. Se lo televisa en directo e incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Tenemos que recomenzar, dice el Papa. No tenemos que esperar todo de los gobiernos, de los que nos gobiernan, dice el Santo Padre. Tenemos un espacio de corresponsabilidad también. No hay que esperar todo del gobierno, en otras palabras. Tenemos un espacio de corresponsabilidad. Seamos parte activa en la rehabilitación, dice el Santo Padre. Momento de mostrar nuestra esencia fraterna. Ser samaritanos que cargan sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Debemos alimentar el deseo puro y sincero de ser pueblo, de levantar al caído. Alimentemos lo bueno y pongámoslo al servicio del bien. No caigamos en la tentación de imitar a los violentos, de los que se ambicionan a sí mismos, difusores de confusión y de mentira. Es posible comenzar de abajo, pugnar por establecer la fraternidad y la amistad social desde el más pequeño grupo social hasta alcanzar el nivel mundial, con el mismo cuidado que puso el buen samaritano en atender cada llaga del herido. Las dificultades, que parecen enormes, dice el Santo Padre, son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece al sometimiento. Nos recomienda que no trabajemos individualmente. Estamos invitados a convocar y a encontrarnos en un nosotros. El buen samaritano buscó a un hospedero. Continúa diciendo, renunciemos a la mezquindad, a los resentimientos y a los enfrentamientos sin fin. Dejemos de ocultar el dolor de las pérdidas y hagámonos cargo de nuestros crímenes, desidias y mentiras. Reconozcamos que nosotros también tenemos errores, pues. La reconciliación reparadora resucitará y nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás. Recuerden que la gran satisfacción del samaritano fue la entrega que hizo a Dios por el servicio al samaritano, ¿no? Hagamos también las cosas de la misma forma, ¿no? Hagámoslas para sentirnos satisfechos ante Dios, nosotros satisfechos ante Dios por apoyar al prójimo. Nunca el buen samaritano esperó reconocimientos ni gratitudes, era un deber para él, ¿no? Así, la fraternidad debe ser un deber en cada ser humano. Tratemos de cuidar la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. Seamos buenos samaritanos, pues, ¿no?
En la época de Jesús se entendía al prójimo como al más cercano y dentro de los que conforman el grupo. Jesús transforma el planteamiento, lo transforma totalmente. No buscar al que está cerca de nosotros, no buscar al prójimo, sino dice volvernos prójimos de los demás, ¿no? Ser prójimos de los demás, fíjense qué interesante, ¿no? Jesús transforma el planteamiento, no buscar al que está cerca de nosotros, no buscar al prójimo, sino volvernos prójimos de los demás. Esas palabras piénsenlas y medítenlas. La respuesta de Jesús tiene que ir y hacer, la respuesta de Jesús, tienes que ir y hacer lo mismo, ¿no? En Lucas 10:37, es decir, nos interpela a dejar de lado toda indiferencia, además toda diferencia entre las personas, nos interpela a dejar, a sentir, identificarnos con el sufrimiento de los demás y volvernos cercanos a cualquiera. Entonces ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Hay que destacar que el hombre herido era un judío, habitante de Judea, dice el Papa, y quien lo auxilió fue un habitante de Samaria. Los judíos y los samaritanos no tenían buenas relaciones. Este detalle tiene una importancia excepcional para reflexionar sobre un amor que se abre a todos, ¿no? Esto explica por qué una mujer samaritana, cuando Jesús le pidió de beber, respondió enfáticamente: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana, ¿no? En Juan 4:9. Por lo tanto, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación que desmiente toda manipulación ideológica para que ampliemos nuestro círculo, para que nos demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales y todos los intereses mezquinos. Finalmente, recuerdo la interpretación del forastero, dice acá el subtítulo. Finalmente recuerdo en otra parte del Evangelio, Jesús dice: fui forastero y me recibieron. En Mateo 25:35. ¿No? Jesús podía decir estas palabras porque tenía un corazón abierto, que hacía suyos los dramas de los demás. San Pablo exhorta: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Romanos 12:15. Cuando el corazón asume esta actitud de identificarse con el otro, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene. Al entrar en esta dinámica, en definitiva, se experimenta que los demás son su propia carne. Isaías 58:7. Para nosotros los cristianos, la palabra de Jesús también tiene otra dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. En Mateo 25:40 al 45 dice lo siguiente: el rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños, estos mis hermanos me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también:
Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos. Ahora escuchen bien lo que responde Jesús. Todo lo conocemos, pero lo tenemos presente en nuestra vida cotidiana. El Rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna, ¿no? Entonces, queridos hermanos, hay que tener muy presente que en el prójimo tenemos que encontrar a Jesús. A esta experiencia, lo que vamos a escuchar de lo que nos dice Jesús aquí en el Evangelio que se le llama el juicio final, se agrega que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda fuera de su amor universal, ¿no? Él murió para salvar al mundo entero. Y termina el Papa este capítulo diciendo lo siguiente: la Iglesia ha demorado rotundamente en condenar rotundamente la esclavitud y diversas formas de violencia. A pesar de ello, de la espiritualidad y la teología, hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener varias formas de nacionalismos, ¿no? Lo que está diciendo el Papa es que a pesar de que la Iglesia demoró, pero lo hizo, ¿no?, de condenar rotundamente la esclavitud y diversas formas de violencia, hoy día, que ya ha avanzado enormemente, ha superado la espiritualidad y la teología, todavía hay quienes insisten en sostener diversas formas de nacionalismo cerrados y violentos, actitudes xenófobas, ¿no? Eso dentro de la Iglesia, un grupo no quiere verse con el otro grupo. Desprecios e incluso maltratos a los que son diferentes. Ya no diferentes dentro de la Iglesia, sino diferentes dentro de la Iglesia. Hay carismas diferentes, cada uno cree que su carisma es el mejor y desprecia al otro. Desprecio incluso maltratos hacia los que son diferentes. Por eso, dice el Santo Padre, importante que la catequesis y la predicación incluyen de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos, ¿no? Por eso, importante que la catequesis y la predicación incluya de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad y la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las dimensiones para amar y acoger a todos. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.